Jesús entra en tu hogar hoy y todo cambia. ¿Sabes? Nuestra casa se sentía fría, rota. No es que hubiera gritos, sino algo mucho peor, esas peleas silenciosas y un resentimiento que casi podías tocar en el aire. Éramos como extraños viviendo bajo el mismo techo. Una noche, con el corazón hecho pedazos, sentí que simplemente no podía más. Y en esa oscuridad, hice algo, una simple oración que lo cambió absolutamente todo. La transformación que vimos nos cambió la vida para siempre, y hoy, quiero compartir esa misma oración contigo. La anatomía de un hogar roto. Hay silencios que gritan. ¿Alguna vez has sentido uno de esos? Es un vacío que se instala en medio del salón, en la mesa donde comen, en el hueco de la cama que antes era cálido y ahora se siente como un abismo. Nuestro hogar estaba lleno de esos silencios. Por fuera, cualquiera diría que éramos una familia normal. Cumplíamos con las apariencias. Los buenos días eran mecánicos. Los buenas noches, un murmullo antes de que cada uno se encerrara en su mundo. Pero por dentro, las paredes de nuestra casa estaban manchadas de tristeza, de decepciones que nunca se decían, de sueños rotos que se habían convertido en armas silenciosas. Recuerdo caminar por el pasillo y sentir una opresión en el pecho, como si no pudiera respirar. Cada foto en la pared era un eco de un tiempo más feliz, un tiempo que se sentía a 1.000.000 de años. ¿Cómo llegamos a esto? Me lo preguntaba una y otra vez. ¿En qué momento dejamos de ser un equipo y nos convertimos en dos islas, a la deriva en un mar de indiferencia? Las conversaciones se habían vuelto campos minados. Hablar de dinero era empezar una guerra de culpas. Hablar de los niños, desatar una tormenta de desacuerdos. Y hablar del futuro, nadie se atrevía. Nos aterraba ese lienzo en blanco. Así que escogimos el silencio. Un silencio que nos evitaba peleas, sí, pero que nos estaba matando lentamente por dentro. El resentimiento es un veneno lento. Empieza con algo pequeño, una palabra que dolió, una promesa rota. Y si no lo arrancas de raíz, crece en la oscuridad y contamina todo lo que toca. Nuestro hogar estaba contaminado. Lo notabas en cómo evitábamos mirarnos. Lo sentías en la tensión de los hombros cuando estábamos en la misma habitación. Lo oías en los suspiros de resignación. Éramos dos personas compartiendo una hipoteca y facturas, pero habíamos dejado de compartir la vida. Cada uno peleaba sus batallas en soledad. Yo luchaba con un sentimiento de fracaso que me aplastaba. Sentía que había fallado como esposa, como madre. Veía a otras familias reír, y un dolor agudo me atravesaba, una mezcla de envidia y tristeza. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Qué hicimos mal? Él, por su parte, se refugiaba en el trabajo, en la tele, en cualquier cosa que lo distrajera de la atmósfera asfixiante de casa. Su risa se había apagado. La luz en sus ojos, esa que me enamoró, casi había desaparecido. Era una sombra de sí mismo, un hombre agobiado por responsabilidades y amargura. Y lo más aterrador es que habíamos empezado a aceptarlo como algo normal. Habíamos empezado a creer que así era la vida, que el amor se desgasta y solo quedan las cenizas. La noche de la desesperación. Toda persona que sufre en silencio llega a un punto de quiebre. Y no siempre es algo grande. A veces, es una tontería. Una gota que derrama un vaso que ya estaba a rebosar. Para mí, esa gota cayó un martes por la noche. No hubo una gran pelea. De hecho, fue la ausencia de una lo que lo hizo insoportable. Había preparado la cena con un esfuerzo casi heroico, un plato que a él le encantaba en nuestros primeros años. Era una pequeña y patética ofrenda de paz. Se sentó a la mesa. Encendió la televisión. Comió en silencio. Como siempre. Yo lo observaba, con el corazón en un puño, esperando. Una palabra. Un comentario sobre la comida. Una mirada. Algo. Lo que fuera. Pero no llegó nada. Terminó de comer, puso su plato en el fregadero y dijo, gracias. Estuvo bien. Y se fue al salón. Estuvo bien. Esas dos palabras, me rompieron. No fue un insulto, no fue un grito. Fue la indiferencia. La absoluta y aplastante indiferencia. En ese estuvo bien escuché el eco de todos nuestros fracasos. Era el sonido de dos personas que se habían rendido. Me quedé sola en la cocina, con el olor de una comida que ahora olía a fracaso. Miré a mi alrededor, todo en orden. Una fachada perfecta para un caos interior. Y de repente, el peso de todos esos años de silencio, de lágrimas no lloradas, de esperanzas rotas, se me vino encima. Me apoyé en el fregadero y, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirlo todo. La soledad.
la impotencia, la desesperanza. Sentí que me ahogaba en el fondo de un pozo oscuro y no tenía fuerzas ni para gritar. Había intentado todo lo que sabía. Libros, terapia, conversaciones, nada. Absolutamente nada había funcionado. Esa noche, toqué fondo. Y reconocí, con una claridad que dolía, que yo no podía arreglar esto. Mis fuerzas no eran suficientes. Estaba completamente derrotada. Caminé por la casa a oscuras. Cada habitación era un mausoleo de recuerdos que ahora me torturaban. Me arrodillé al lado de mi cama, sintiéndome más sola que nunca. Y entonces, lloré. No un llanto silencioso, no. Fue un sollozo profundo, desgarrador, que venía del alma. Un lamento por todo lo perdido. Y en ese momento de oscuridad total, cuando sentí que ya no quedaba ni una pizca de esperanza, surgió una idea. No como un pensamiento claro, sino como un instinto, el último recurso de un alma desesperada, la oración. No una oración formal, aprendida, sino una conversación, un grito del corazón a aquel que, según me enseñaron de niña, podía hacer lo imposible. El primer susurro de esperanza. Ahí, arrodillada en la oscuridad, con la cara empapada en lágrimas, la idea de orar me pareció casi ridícula. ¿De qué serviría? La duda y el cinismo, esos compañeros fieles del que sufre, me susurraban, no seas ridícula. ¿Crees que unas palabras mágicas van a cambiar algo? Estuve a punto de rendirme, de levantarme y ponerme la máscara de siempre. Pero algo me detuvo. Quizás el puro agotamiento. Quizás el hecho de que, literalmente, no me quedaban otras opciones. Y entonces, un recuerdo vino a mi mente. De la iglesia, de cuando era niña. La historia de un hombre llamado Zaqueo. Un hombre bajito, despreciado, que se subió a un árbol solo para poder ver a Jesús. No esperaba nada, solo quería ver. Su desesperación era más grande que su orgullo. Y Jesús, contra toda lógica, se detuvo. Miró hacia arriba, lo llamó por su nombre y se invitó a su casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dijo. Hoy. No mañana. No cuando Zaqueo fuera mejor persona. Hoy. Ese recuerdo fue como encender una cerilla en la oscuridad. La historia de Zaqueo no era sobre un hombre perfecto que recibió a Dios. Era sobre un hombre desesperado, roto, cuya vida fue transformada por una simple visita. ¿Y no era mi hogar un lugar desesperado y roto? También pensé en la suegra de Pedro. La Biblia dice que Jesús entró en la casa, la vio en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Una situación tan doméstica, tan común. Y lo que pasó después es clave. Ella se levantó y se puso a servirles. La presencia de Jesús no solo sanó, sino que restauró el propósito de esa casa. Estas historias, guardadas en un rincón, de repente cobraron vida. No eran cuentos antiguos. Eran testimonios del poder de una invitación. Zaqueo anhelaba ver, y Jesús entró. Pedro lo trajo a casa, y la enfermedad se fue. El patrón era claro. La transformación comenzaba cuando abrían la puerta y dejaban que la solución entrara. Una nueva idea, frágil pero insistente, empezó a formarse en mi mente. ¿Y si mi trabajo no era arreglar mi matrimonio? ¿Y si mi único trabajo era abrir la puerta? ¿Y si, como Zaqueo, solo tenía que desear con todo mi ser que él entrara? Ese pensamiento no me quitó el dolor, pero lo transformó. La desesperanza aplastante se convirtió en una desesperación expectante. Con las manos aún temblorosas, cerré los ojos de nuevo. Ya no me sentía ridícula. Iba a hacer la invitación más importante de mi vida. Iba a pedirle a Jesús que entrara en mi casa, no como un invitado, sino como el Señor de ella. La invocación que lo cambió todo. Y esta fue la oración que nació en esa oscuridad. No fue bonita ni poética. Fue el lenguaje de un corazón roto. Y quiero compartirla contigo. Si tu hogar se siente frío, si el silencio pesa, te invito a que hagas tuya esta oración. No tienes que gritar. Dios escucha el susurro de tu alma. Cierra tus ojos, respira hondo y acompáñame. Señor Jesús, vengo ante ti, así como estoy, completamente honesta, completamente rota. Ya no tengo fuerzas. He intentado arreglar mi hogar con mis propias manos y he fracasado. Admito mi impotencia, mi cansancio. Hoy, dejo de luchar por mi cuenta. Me rindo. Te entrego el control. Señor Jesús, con la autoridad que tengo en esta casa, te abro la puerta de mi hogar y de mi corazón. Así como fuiste a la casa de Zaqueo, te pido, ven a mi casa. Es necesario que te quedes aquí. No como un visitante, sino como el Señor y dueño de este lugar.
te doy la bienvenida. Entra, Señor. Jesús, camina por cada habitación de esta casa. Entra en el salón, donde la conversación murió. Llénalo con tu presencia. Entra en la cocina, para que sea un lugar donde se comparta el pan con alegría. Entra en el cuarto de mis hijos, protégelos, bendícelos, calma sus miedos. Y Señor, con temor y temblor, te pido que entres en nuestra habitación. El lugar de la intimidad rota. Reclama este espacio para ti. Santifícalo. Donde hay un abismo de distancia, construye un puente con tu amor. Donde hay frialdad, enciende el fuego de tu espíritu. Así como limpiaste el templo, te pido que limpies mi hogar. Reprendo todo espíritu de contienda, de amargura, de ira, de indiferencia. Que se vaya ahora en tu nombre. Declaro que los muros de hielo se derriten ante el calor de tu amor. Señor, tu palabra dice que tocaste a la suegra de Pedro y la fiebre la dejó. Toca mi hogar, Señor. Toca a mi esposo, toca a mis hijos, tócame a mí. Sana la fiebre de nuestro enojo, de nuestro orgullo. Sánanos, Señor. Lava cada rincón de esta casa con tu sangre y llénala con tu paz. Señor Jesús, a partir de hoy, este hogar es tuyo. Consagro esta casa y cada persona que vive aquí a tu sagrado corazón. Que tu voluntad se haga aquí. Te entregamos nuestras finanzas, nuestras conversaciones, nuestros sueños. Enséñanos a amarnos de nuevo. Enséñanos a perdonarnos. Pon una guardia de ángeles alrededor de esta casa. Que este hogar, que fue un lugar de dolor, se convierta en un faro de tu luz. Confío en ti, Jesús. Dejo mi familia en tus manos. Sé que cuando tú entras, todo cambia. Y lo creo. Amén. El amanecer de un nuevo día. Si hiciste esa oración conmigo, respira hondo. Algo ha cambiado. Quizás no lo sientas aún, o no lo veas, pero en el mundo espiritual, una puerta se ha abierto. Después de esa noche, después de esa oración, me levanté del suelo y me sentí ligera. El peso se había ido. No es que los problemas hubieran desaparecido. Mi esposo seguía en el salón. Pero yo era diferente. La batalla ya no era mía. Y entonces, empecé a ver los pequeños milagros. Y mira, no te voy a mentir. No fue como que al día siguiente nos despertamos riendo y planeando una segunda luna de miel. La restauración de un hogar es un proceso. El primer milagro fue a la mañana siguiente. Me desperté y, en lugar de la amargura de siempre, sentí paz. Lo miré dormir y, por primera vez en años, no vi al hombre que me había decepcionado. Vi a un hombre cansado, que también sufría. Y sentí una compasión que no era mía. Le preparé su café y, al dárselo, lo miré a los ojos y le dije, que tengas un buen día. Y lo dije de corazón. Él pareció sorprendido. Se detuvo un segundo y dijo, gracias. Igualmente. Fue una conversación de 5 segundos, pero fue la primera conversación real en meses. Los días siguientes estuvieron llenos de esos pequeños milagros. Un día, mientras yo lavaba los platos, él entró y se quedó a mi lado. En silencio. Pero ya no era un silencio de guerra. Era un silencio cómodo. Una tarde, llegué a casa agotada y lo encontré a él preparando la cena. El gesto lo dijo todo. Pero la transformación más grande fue en mí. Como había entregado el resultado, mi única tarea ahora era amar. Amar sin esperar nada a cambio. Dejé de llevar la cuenta de sus errores. Y ese amor, que solo puede venir de Dios, empezó a derribar sus defensas. Una noche, mientras veíamos la tele, de la nada, me tomó la mano. No dijo nada. Solo la sostuvo. Y en ese simple toque, sentí años de muros derrumbándose. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, de gratitud. La conversación volvió. Poco a poco. Una tarde me preguntó, ¿estás bien? Te veo diferente. Más en paz. Y esa fue la puerta que Dios abrió. Le conté todo. De esa noche, de mi desesperación, de la oración. Y él me escuchó. Cuando terminé, vi en sus ojos algo que no había visto en una década, vulnerabilidad. Y susurró, yo también me he sentido así. Perdido. Esa noche, por primera vez en años, oramos juntos. Tu historia no tiene que ser igual a la mía. Tu milagro puede ser diferente. Pero el principio es el mismo. La invitación lo cambia todo. Y quiero saber, ¿estás listo para hacer esa invitación? Dímelo en los comentarios, con fe, Jesús, entra en mi casa hoy. Escríbelo como una declaración de fe sobre tu familia. El sustento de su presencia. Lo que vivimos no fue magia. Fue la manifestación de un principio espiritual,
cuando Jesús entra en un lugar, la naturaleza de ese lugar cambia para siempre. Él no se adapta a las reglas de la casa, Él establece un nuevo orden. Pensemos otra vez en Zaqueo, en Lucas, capítulo 19. Era un jefe de recaudadores de impuestos, odiado por todos. Su casa, aunque rica, estaba espiritualmente vacía. La gente murmuraba cuando Jesús fue allí, decían que había entrado en la casa de un pecador. Pero fíjate en lo que pasa. La simple presencia de Jesús provocó una transformación. Zaqueo se pone en pie y dice: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Esto es radical. ¿De dónde vino este arrepentimiento tan generoso? Vino de estar en la presencia de la gracia. La luz de Jesús no es para acusar, es para revelar y sanar. Entró en una casa de codicia y la convirtió en una de generosidad. Vemos lo mismo en la casa de Pedro en Mateo, capítulo 8. Su suegra tenía fiebre. Jesús tocó su mano, y la fiebre la dejó. Pero la historia no termina ahí. Inmediatamente, ella se levantó y le servía. La presencia de Jesús no solo quita lo malo, la fiebre, sino que imparte lo bueno, el propósito, el deseo de servir. Cuando invitas a Jesús a tu hogar, no solo pides que se vayan las peleas. Pides que un nuevo propósito llene a tu familia. Que tu hogar se convierta en una embajada del reino de los cielos. La salvación que Jesús trae al entrar en tu hogar no es solo un boleto al cielo, es la salvación de la amargura, de la indiferencia, de la disfunción. Es una salvación para hoy. Mi hogar no es perfecto. Aún tenemos días difíciles. Pero la diferencia es que ya no estamos solos. El dueño de la casa vive aquí con nosotros. Su presencia es nuestra ancla. La historia que te he contado es una invitación a que sea tu historia. El mismo Jesús que entró en casa de Zaqueo y de Pedro está hoy a la puerta de tu hogar y llama. Si hoy abriste tu casa a Jesús, te aseguro que algo comenzó a cambiar. No te desanimes si no ves todo transformado mañana. Sigue abriendo la puerta cada día con la oración. Él es fiel. Si este mensaje te ha tocado, te pido 2 cosas. Primero, compártelo. Hay alguien que conoces, sufriendo en silencio, que necesita escuchar que hay esperanza. Y segundo, suscríbete a este canal, para que podamos seguir creciendo juntos en fe. Finalmente, como un acto de comunidad, escribe en los comentarios el nombre de tu familia. Simplemente la familia Pérez o mi hogar. Y como comunidad de fe, oraremos unos por otros, creyendo que cada nombre escrito es un hogar donde Jesús ha sido invitado a entrar y a transformarlo todo. Gracias por permitirme compartir mi corazón contigo. Que la paz de Cristo llene cada rincón de tu hogar. Bendiciones.